Verán que están los años, ¿no? Verán que coincide mucho con la época de Weimar y luego, conforme nos vamos acercando, verán diferentes versiones. Algunas de ellas llaman muy sintomáticas, con el judío como he representado. El tema de la serpiente sale constantemente, la serpiente que va abarcando si observan, las ciudades son prácticamente de todo el mundo. Algunas portadas son mucho más ricas. El tema de la araña y de las garras, la araña con la cabeza de un judío o el judío con las garras agarrando el mundo, el peligro judío, otra vez el tema de la serpiente. Esto ya son versiones árabes relativamente recientes, hechas en el Cairo en 1972, 68. Una nueva versión de Teherán de 1992. Este es un tema que no se termina nunca porque las ediciones son múltiples. No es como algunas novelas que sacan una primera edición 1 millón de ejemplares y por eso tienen una gran difusión, ¿no? O el famoso el manuscrito ese Dan Brown, ¿no? El código da Vinci, ¿no? O el libro que sucede a los pilares de la tierra. Con un libro consigue la misma difusión, pero esto, a base de muchas ediciones, estas son ediciones en español, ediciones españolas. El primero que hizo la traducción de los protocolos fue Onésimo Redondo, en un periódico de su ideología en Valladolid. El primero que hizo la traducción, porque ya vemos también cómo coinciden ciertas ideologías, ¿no? Tienen más ediciones. Recientes, más recientes que las anteriores. Más ediciones. Estas de Buenos Aires son totalmente neonazis, hay que verlo. Se observan en esta portada, ya tenemos el contubernio, los judíos, los masones y los comunistas, los tres poderes. Bien, entonces, continuando con este tema, vamos a ver ahora cómo se va configurando en la prensa de la Segunda República. Pues estos son periódicos de los años 32-33 que corresponden al siglo futuro, el debate, Gracia y Justicia y los hijos del pueblo. Aquí observan cómo está la característica, muy bien caracterizado el elemento judío, el elemento político, los dos con los emblemas masónicos, un poco afeminado. Los dos sombreros también tienen, los dos polos también tienen su significado, son dos periódicos, El Pablo y la Voz, que son periódicos liberales contrarios a la propia ideología, ¿no? ¿Qué le parece que hagamos al alcalde de Málaga por su celo en acabar con cruces e insignias monarquías? Se le puede conceder la gran cruz de Isabel la Católica. Juegan con lo que hay en España es de los masones. Orbegozo es un nombre bastante agudo. Pase, amigo, como si estuviera en su casa. Aquí tenemos la puerta abierta, todo que venga con ese equipaje, la escuadra y el compás.
copas y, bueno, la fisonomía creo que es bastante característica, ¿no? Y aquí el político de turno que lo podemos identificar también. Esta es una de las portadas de Gracia y Justicia, donde aparece Azaña, que es el rey del Foc, ¿no? Azaña solamente cuando se proclama la Segunda República, en el primer gobierno de la Segunda República, encontramos a 7 ministros masones. Azaña se inicia la masonería en mayo del año siguiente, del año 32, como ministro de la guerra. Sin embargo, solamente estuvo en la masonería durante la ceremonia de su iniciación, ya no volvió a pisar ninguna logia, pero toda la literatura antiazañista, incluso hasta nuestros días, especialmente la de Don Cierva, sigue siempre identificando a Azaña como el masón. Y veremos que en estas, aquí no se ve muy bien, aquí está también Azaña, con la ley de defensa, diremos que era ministro de la guerra. Ahora tenemos otras ministras más viejitas. Nuevamente Azaña, con los mandiles. Fue un día más o menos. Ya toda su vida va a cargar con este. SM también es un hombre muy agudo. Aquí tenemos a los principales políticos del momento. No se puede negar que todos son hijos de su madre, ¿no? El masonismo, el juego de las marionetas, nuevamente Azaña, ¿no? Que incluso las 3 verrugas que tenía en la cara a veces las ponen en triángulo, ¿no? Para ser más masónicas. Podéis seguir jugando las luchas, pero sobre todo que no se os dieran demasiado los bandiles. Lerroux, Martínez Barrio, Marcelino Domingo y Azaña.